una persona con olfato político? Sí, sin duda. Sin duda. Soy muy consciente del contexto político que vive nuestro país, muy consciente. Se lo pregunto por dos cosas. Una que usted ya imagina, que es que el otro día el diario El País publicó una crónica sobre el asunto del cambio de propuesta del Ministerio de la Seguridad Social respecto a las cuotas de los autónomos, y decía la información del País que es una información que decía que Sánchez había intervenido personalmente en el cambio de criterio, que había hablado con usted, la vicepresidenta primera. Decía la crónica: lo que más malestar ha generado dentro del gobierno es la falta de olfato político a la hora de plantear esta propuesta, porque la Moncloa se lo encontró ya en la prensa con el debate a tope y nadie les había avisado, se referían a usted, de un posible incendio político ahí. ¿Esto es así? Fíjese, la primera propuesta que se pone encima de la mesa del diálogo social es una propuesta que está basada en la evidencia de los datos, que conocemos los datos en la seguridad social de cómo ha ido este primer proceso de regularización. Es una propuesta basada en ese conocimiento de los datos. Es una propuesta que se tenía que hablar en un nivel técnico, como se hacen siempre en el Ministerio estas cuestiones, en la mesa de los autónomos. Lamentablemente se produjo más el debate fuera que dentro. Bueno, pues de hecho la propuesta se filtró y además hubo quien rápidamente, muchos hicieron una demagogia con la protección de los autónomos y por eso de una manera rápida, porque yo no voy con orejeras ni con un antifaz ejerciendo mi cargo de ministra, pues nos remangamos en el ministerio, nos pusimos a trabajar, nos arremangamos mejor dicho, nos pusimos a trabajar para presentar una segunda propuesta precisamente que nace del contexto político y de las diferentes sensibilidades de los colectivos. ¿Usted cree entonces que si no se hubiera filtrado la primera propuesta y se hubiera negociado sobre ella en la mesa, habría podido salir adelante? ¿Estaríamos hoy en un escenario distinto? Fíjese, no tanto que se hubiera filtrado, sino que se utilizó rápidamente para hacer demagogia con algo que para mí es prioritario en todo esto, que está en el centro, que es la protección de un colectivo que ha estado tradicionalmente maltratado y con unas brechas brutales que generan una desigualdad y una injusticia, y lo conozco de primera mano porque he sido más de 10 años autónoma y he abanderado reivindicaciones como esta, la de cotizar por ingresos reales, porque eso es justicia social. Así que no tanto que se hubiera filtrado, sino que cómo se utilizó para hacer demagogia por muchos, y por eso pues nos pusimos manos a la obra para presentar una segunda propuesta. Ahora que usted me recuerda que usted fue autónoma, antes estábamos comentando con Urquizu esto de si el autónomo nace o se hace, es decir, si los autónomos en España, en su caso, por ejemplo, se hace autónoma porque desea ser autónoma, porque digamos que lo que desea es no depender de nadie y trabajar por su propia cuenta, o se hace autónoma porque no encuentra en el mercado laboral un empleo asalariado que le satisfaga o que le permita unas condiciones laborales apetecibles, ¿no? Lo suyo, en concreto, usted era autónoma vocacional. Lo mío era vocacional. Lo mío era vocacional. ¿Y por qué prefería ser autónoma a ser asalariada? Bueno, pues porque yo puse en marcha mi propia empresa y tal y como está configurada la regulación, pues depende del porcentaje que tengas en una sociedad limitada, tienes que estar encuadrada en un régimen general, asalariada, o en un régimen de autónoma. Y en ese caso, yo tenía una vocación de emprender, de montar mi propio negocio, de ejercer la abogacía y de lanzarme a montar una empresa. Desde luego la mejor decisión de mi vida, y en mi caso la decisión fue voluntaria, pero era muy consciente que lo que yo pagara a la seguridad social, que mi cuota de la seguridad social era directamente mi protección. Y con 25 años puedo ser madre, puedo tener un accidente, también miraba hacia un futuro, hacia una jubilación, y fui muy consciente, y por eso decidí no cotizar por lo mínimo, porque además tenía esa información, dado también por mi conocimiento de que precisamente me dedicaba al mundo de la fiscalidad y de lo laboral, y era tan consciente que tomé esa decisión voluntariamente. O sea, la empresa que montó la ministra, que entonces era una consultoría fiscal. Eso es, fiscal, tributaria y también laboral. Hoy aconsejaría usted a los autónomos que nos están escuchando que incrementaran su cuota, aunque no estén obligados a ello, o sea, que superaran la cuota mínima que les corresponde por el tramo en el que están, si pueden, si se lo pueden permitir. Por coherencia, hace más de 20 años reivindicaba que se cotizara por ingresos reales. Eso es lo que se consiguió, con 260 votos a favor en 2022.
Y eso es lo que se está desplegando con ese horizonte del 2032, porque el cotizar por ingresos reales va directamente a la protección de cada uno de los autónomos. Eso es justicia social y eso es lo que yo aconsejaría. Y de hecho, bueno, pues me parece un logro histórico el que este país lograra una reforma tan importante para un colectivo, como digo ahora mismo, de más de 3,4 millones, pero que es muy heterogéneo. Soy muy consciente que hay trabajadores dependientes, de hecho están regulados, los trades, que dependen de un cliente fundamentalmente, que hay autónomos emprendedores, que hay autónomos societarios que montan una sociedad y que tienen que estar en el régimen de autónomos, y que hay personas que en un momento dado pues lo encuentran como única opción laboral. Pero por eso todas las políticas que desplegamos miran al conjunto de los más de 3,4 millones de autónomos que hay en nuestro país, que por cierto, algo muy importante, ahora que estamos en un momento económico excepcional, los dos regímenes se están creando. Estamos mejorando la afiliación en el régimen general y también estamos en cifras históricas de autónomos. Eso es algo que también hemos roto en este gobierno. Es una tendencia porque antes había un trasvase, ¿no? Cuando las cosas iban bien, había autónomos que se pasaban rápidamente al régimen general. Ahora estamos viendo que los dos regímenes crecen y eso es una buena noticia, y este gobierno no ha recortado ningún derecho de los autónomos.